Bueno, si nosotros queremos saber los extremos de una función, nosotros debemos de tener ciertas hipótesis, o la función debe cumplir ciertas cosas. Lo primero que debe suceder es que la función sea continua. ¿Okay? Entonces, que no tenga huequitos en el dominio que me están hablando, ¿okay? En el intervalo que me están hablando. Puede que la función sea de un criterio muy complejo, que tal vez se indefine porque está dividiendo una x a la 2 menos 1. Puede que se indefine en cierto espacio, ¿verdad? Para ciertos valores de x, pero que en el dominio del que yo estoy hablando no. Que la función sea continua en ese intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo me imagino el intervalo de inicio a fin, que en este caso sería de 0 a 5 pi sextos, y que la función al ser continua, ella, por ejemplo, aquí es cerrado, digamos que tendría una imagen izquierda, tendría una imagen aquí a la derecha, y pues es una línea, como un caminito, ¿ok? Que une esos dos puntos, entonces la función puede que primero crezca, luego que decrezca, no sé, puede tener partes constantes. Entonces yo me voy a imaginar esto, una función continua en el intervalo, y de seguro al ser un trazo continuo sucede una cosa. ¿Okay? Sucede que yo tengo ciertos puntos especiales que son los máximos y los mínimos, ¿verdad? Digamos que por aquí haya no sé, un máximo también, ¿ok? Pero local, ¿ves? Entonces, al subir y bajar, que es lo máximo que puedes hacer, pues la función tiene algún máximo, algún mínimo. ¿Ve? No es que queda sin llegar a uno de esos valores. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando yo redacto tipo de desarrollo, yo tengo que decir, esta función es continua porque tal y tal cosa. Y, y nada más empezar a ver que aquí, al ser continua, bueno, estos son puntos especiales donde la derivada da cero. ¿Ves? La derivada da cero. Siempre que tengas un máximo o un mínimo, tenés derivada igual a cero. No siempre que tenés o bueno, también hay que hacer la salvedad de cuando la derivada no existe, también, que esa sería como una función tipo, como raíz cúbica. Voy a hacer un ejemplo que así, la función raíz cúbica, como que es así, creciente, ¿verdad? Pero aquí como que es tan inclinada, ¿verdad? Aquí, que la pendiente es en vertical. Entonces puede que haya también un punto donde la derivada no existe y que sea un máximo o un mínimo. ¿Ves? Entonces, agarrando toda esta información, lo que tenemos que plantearnos es, bueno, la función que me dan, la derivo. Y cuando ya tenga la derivada, ¿verdad? Esta función yo la derivo, y entonces yo me pregunto, ¿cuándo da igual a cero? Y en casos como muy extremos de algunas funciones, muy empinadas, como crecen, ¿ok? Tendrías cuando la derivada no existe. Eso también lo tendrías que estudiar. Cuando Profe, la derivada no existe. entonces, profe, cuando la derivada está empinada, que se convierte, que tiende al eje vertical, entonces básicamente la derivada no existe. Correcto, correcto. Mm. Eso sabes, uno se da cuenta explorándolo. Lo que pasa es que no time, ¿verdad? No tenemos tiempo. Pero tipo, estas funciones puedes graficarlas como raíz cúbica de x o raíz quinta. Te digo impar para que puedas derivar y toda la cosa y que te quede una función ahí. Esta cúbica, digamos que viene así, y la otra parte es así. Entonces, donde es como una S y aquí, pero pasa demasiado en vertical la función. Entonces, si sacas los cálculos, la derivada no existe. Si lo ves visualmente, la función es continua. Lo que pasa es que aquí la manera de crecer es tan empinada que es como parado, como en vertical, ¿verdad? Entonces, claro, a mí me pueden hacer una jugarreta ahí con una función de estas y decirme que analice en el dominio de 0 a, y aquí lo que me dé la gana, un octavo. ¿Okay? Y yo te digo, bueno, en este intervalo cerrado, decime cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Entonces, puedo sacar la derivada. Y si te da que no existe la derivada en uno de los extremos, pero bueno, ya haciendo el mayor análisis ahí,
¿verdad? La imagen del 1/8, que sería como decir un medio. Bueno, ya ahí te pones a estudiar y ves que los extremos son el menor en 0 y el mayor en 1/8. Esas son las dos imágenes, ¿verdad? Para esta X, su imagen es la mínima, y para esta X, su imagen es la máxima. Si quieres, ahorita hacemos el de cúbica. Ahora, en esta otra, esta función tenemos que es composición de dos funciones continuas, por lo tanto es continua. Entonces ya explicamos que es continua y empezamos a decir, bueno, primero la derivada, ¿cuándo se hace 0? Ver si hay algún caso donde no exista y entonces empezar a analizar si la función alcanza máximos o mínimos, perdón, en medio del intervalo y analizar los dos extremos importantes. El extremo 0, el extremo 5 pi sextos, y en medio, si hay algún punto donde la derivada se hizo 0 o no existe, pues también tomarlos en cuenta. Y ya hacer una lista de cuál tiene la imagen más grande y más pequeña. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar derivando. Ahí está. ¿Ves? Aquí la derivada puede que no sea 0, ¿verdad? Pero que sea el valor más pequeño. Así, voy a ir así. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Esta es una función estrictamente creciente, digamos, y entonces vos haces el estudio de A a B y no hay derivada igual a 0. Pero digamos, la derivada es positiva. ¿Ok? Y eso me indica que es estrictamente creciente, la función crece y crece y crece. Entonces, claro, aquí yo tengo que aprender a analizar estas también, donde no hay sube y baja, sino que solo sube o solo baja. ¿Qué hago yo? Ah, bueno, este es el punto más bajo y este es el más alto, entonces. Entonces me interesan las imágenes, siempre, siempre me interesan las imágenes de los extremos. ¿Ok? Eso es importante de rescatar. Entonces, por eso el dibujo va ahí de la mano. Ahora, como tenemos el software siempre, ¿verdad? Nosotros podemos, como hacer más trampa. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada? ¿Okay? Tenemos derivar seno a la 1/3. ¿Ven? Entonces nosotros vamos a derivar, yo voy a poner seno a la 1/3, lo derivo, entonces vamos a poner derivada. ¿Okay? Derivada, entonces vamos a derivar de acuerdo al 1/3, ese 1/3 es baja el 1/3 y la base queda con exponente una unidad menos, entonces queda menos 2/3, ¿verdad? ¿Quién es la base? La base era sen de x, entonces seno de x. Por la derivada de esa base, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro. ¿Se entiende hasta ahí? Esta es, por ejemplo, u a la 1/3, que estamos derivando, baja 1/3, 1/3 queda u a la menos 2/3 y queda por la derivada de u. ¿Ves? Esto es como regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos aplicando la derivada de seno es coseno. Ah, ok. Se pudieron hacer de un solo, entonces. Seno a la menos, seno de x a la menos 2/3. Y ahorita le voy a dar vuelta a eso, porque es exponente negativo. La derivada de seno, coseno. ¿Ves? Entonces nos va a quedar. La derivada es coseno arriba. 3 está dividiendo. El exponente 2/3 es raíz cúbica de 3 y seno a la 2. Yo voy a poner seno a la 2. No sé si tienen dudas aquí del quiebrecillo que hacemos en el exponente. Profe, yo no entendí muy bien, la explicación de eso. De la derivada. Sí, del quiebre de la función. El exponente aquí. Mira, siempre tenemos eso, siempre tenemos veámoslo aquí con la letra U, ¿ok? Acá, con la fórmula. Tenemos 1/3 U a la menos 2/3 por U'. Entonces vos tenés 1/3. Arriba sí va a quedar U', ¿verdad? Voy a dejar arriba. ¿Y qué queda abajo? Como tiene exponente negativo, queda sin exponente negativo abajo. Queda U a la 2/3.
En un paso siguiente, entonces usted acomoda lo que estaba arriba, lo que estaba abajo, u a la 2, y donde usted dice tercios, eso es la raíz. Tercios es raíz tercera, es raíz cúbica. Eso es lo que hicimos ahí. ¿Ves? Entonces lo estamos aplicando acá. Entonces tenés seno a la menos 2 tercios, es seno, ya no a la menos 2 tercios, es 2 tercios abajo. ¿Qué es el elevar a la 2 tercios? Seno a la 2, y cuando yo digo tercios, cuando yo digo la fracción, es la raíz, que es lo que corresponde, ¿verdad? Más o menos, chiquillos. ¿Alguien más tiene dudas de ahí? Esto es lo que nos come, ¿verdad? Ya les he dicho, no es la materia propiamente. Son cositas Pero, más bien. o sea, bueno, ahí también sería el X, lo que pasa es que no se pone porque es por 1, digamos. Ok, como regla de la cadena, decimos. Ajá. Sí, es que cuando es X, pues la derivada es 1, entonces no se pone. Si lo ves como regla de la cadena, no sé. Eso es lo que quería decir. Sí, sí, digamos, después de derivar el sen que va a dar cos, pues hay que derivar el X, supongo yo, pero no se pone porque es X. Porque es, ajá, y la derivada Da de 1. X es 1. Ajá. Entonces uno para ahí. ¿Ves? Entonces, bueno, ya tenemos aquí derivado. Repetimos, cuando la derivada es 0 o no existe, me interesa estudiar la función. Y en los extremos del intervalo que ya me dan. Entonces, claro, nosotros tenemos aquí, creo que las dos cosas se funden aquí más o menos. Perdonen que yo, como buena zurda, aquí hago unas rayas. Vamos a hacer esto. La derivada igual a 0 o no existe. Ese es el segundo paso. Ya derivé, entonces voy a decir, ¿dónde la derivada es igual a 0? Y ¿dónde la derivada no existe? ¿Verdad? Entonces vamos a ver, la derivada se hace 0. Fracción, una fracción se hace 0 si el numerador, la parte de arriba, es igual a 0. Entonces vos tenés coseno entre una expresión ahí, te preguntas cuándo da igual a 0, y eso es cuando coseno da 0, ¿verdad? Entonces, recuerden que coseno es aquí, ¿verdad? Entonces coseno, claro, hay que ver en este dominio. Yo no sé si ustedes lo pasan a grados esto, o lo usan así en radianes, lo entienden, saben qué estoy diciendo o no. Yo entiendo más en grados, profe. Ya somos dos, la verdad. Ok. Yo hago el dibujo. Con el círculo trigonométrico tal vez es mejor, pero bueno, yo me imagino coseno aquí, en 0, luego en pi medios. En pi medios y luego aquí en pi. Queda pi medios. Entonces, ¿qué estoy hablando? En grados sería coseno de 0 grados es 1, que es este punto que está aquí a lo alto. Coseno de pi medios es pi de 180, entonces 90 grados. De 90 grados, y lo pueden poner en la cálculo, eso da 0. Y luego coseno de 180 grados da 1, y bueno, menos 1, ¿verdad? Que es este punto de aquí abajo. Entonces pasa de 1, 0, menos 1. Esto que está aquí de 0 a 5 pi sextos, para pasarlo a grados, pi, en vez de pi pongo un 180, la forma más rápida que nosotros manejamos, que esto sea 180 grados, y por 5 entre 6, eso es 30 menos, eso es 150 grados, ¿verdad? Esto se puede decir como de 0 a 150 grados. Pues, entonces, es un intervalo no hasta aquí, hasta pi, sino un poco menos, hasta acá. Entonces, lo que me interesa es que coseno queda arriba,
cuando coseno se hace 0 en el intervalo de 0 a 150 grados. Entonces, de 0 a 150 grados, solo en 90 grados se hace 0, ¿verdad? Porque la función coseno viene decreciendo así. Entonces, es el punto más alto donde da 0 y luego da -1. Entonces, este 0 es en 90 grados, ¿verdad? Entonces, solo en 90 grados. De 0 a 150 grados, coseno no vuelve a dar 0, solo una vez. Entonces, por eso yo afirmo acá que la solución sería x igual 90 grados, que eso es pi medios radianes, aunque en ningún libro ponen rad, ¿verdad? Casi solo ponen el número, y 90 grados, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas de verlo. Entonces, si lo entendés en grado, mejor. Ok, ahí es donde la derivada da igual a 0. La derivada no existe que es esa fracción, no existe, se indefine, ¿verdad? Sería cuando el denominador da 0, ¿verdad? Es una la forma de indefinición que más usamos, ¿verdad? ¿Dónde se indefine? Si no hay logaritmo ni nada y lo que hay es fracciones, donde se indefine es cuando el denominador se hace 0. ¿Ok? Entonces ponemos denominador cuando el denominador es igual a 0. No lo hagan como sin pensar. Igual o arriba, igual o abajo. No, analice. Si es tipo fracción, la derivada. Se hace 0 la derivada si la fracción, la parte de arriba da 0. Si la derivada es una fracción, es un cociente, entonces, ¿cuándo la derivada no existe? Sí, cuando el denominador da 0, pero entendelo, no es que cada vez que tengas una derivada. Entonces, profe, eso sería como, por ejemplo, bueno, no sé si tal vez tenga que ver con lo de los límites, lo de constante sobre 0 tiende a, o no, o tal vez simplemente, no sé. No, O no, sea, aquí es como dominio de una función. Es dominio de una función. Entonces, en el dominio, la parte de abajo es lo importante cuando sacamos restricciones, ¿verdad? Entonces, claro, vos estás sacando cuando no existe esa función, o sea, la restricción. ¿Para qué valor es? Entonces vos te pones a estudiar el denominador. Cuando el denominador da 0. Aquí vamos a tratar de copiar la respuesta. Esto, despejarlo, sería cuando seno cuadrado da 0. Es decir, si alguien quiere este 3 que está multiplicando, lo pasa a dividir, y esta raíz cúbica se la pasa a elevar al cuadrado al 0. ¿Verdad? No es nada como del otro mundo. Entonces sería seno cuadrado igual a 0. O sea, seno igual a, y entonces aquí puedo decir, de elevar al cuadrado paso a sacar raíz. Dice porque es 0 el de este lado, ¿verdad? ¿Cuándo una cosa al cuadrado da 0? Solo si esa cosa da 0. ¿Y cuándo seno da 0? Solo si x da 0. ¿Verdad? Como que algo trigonométrico de acá a acá. Seno da 0 solo en 0 para el dominio que estamos trabajando, que es de 0 a 150 grados. ¿Ves? Yo puedo hacer el mismo dibujito de seno. Y seno empieza acá en 0. Luego en pi medios sube. Y luego en otro pi medios más, o sea, ya vamos por pi, baja. Hasta acá. Entonces, de 0 a 180 grados da 0 en 0 y 180 grados. Recuerden que tenemos un dominio de 0 a 150 grados. Entonces, de 0 a 150 grados, digamos que 150 grados queda aquí. Esto es 180. ¿Ves? Entonces, seno se hace 0 ahí y después ya no más, ¿verdad? Entonces, seno se hace 0 solo en 0. Entonces ya tenemos dos valores importantes. Tenemos, vean, tenemos el ángulo de 90 grados o x igual 90 grados o pi medios, que hay que estudiar porque la derivada se hace 0. Y hay que estudiar en 0 porque la derivada se indefine. Y hay que estudiar siempre en los extremos del intervalo. Entonces,
un intervalo de 0, que de por sí lo estamos estudiando, y el otro es 150 grados. Entonces, yo de esos tres, yo me pongo a analizar cuál es la imagen máxima o mínima. ¿Más o menos se entiende? Vamos a retomar lo que escribimos. Primer parte. Entender el problema, que sea una función y un intervalo, y te digan cuáles son los extremos, el punto más alto, más bajo. ¿Ok? Entonces, si es eso, yo digo, bueno, la función es continua, ¿sí o no? Entonces, en teoría de lo que se te presente a vos va a ser una función continua. ¿Verdad? El argumento de por qué es continua es porque es composición de dos funciones continuas. Seno de x es continuo en el dominio y raíz cúbica de x es continua para los resultados que da seno, pues raíz cúbica es continua en todo R. Seno es continua en todo R. Esta composición es continua en todo R. Ok, esa es la función original. Ya que uno dice, bueno, sí, me la creo, puedo ponerme a derivar. Entonces usted dice, ¿cuál es la derivada? Ahí te gana ciertos puntos, ¿verdad? Aquí no te puedes equivocar. Luego decís, bueno, ¿cuándo la derivada? Y hay dos opciones, que de 0 o se indefina. Ok, entonces usted estudia cuándo, en este ejemplo están las dos cosas. Cuándo se hace 0, cuándo se indefine. Entonces yo empiezo a tener candidatos, valores de X candidatos a hacer cosas importantes, ser máximos o ser mínimos. Entonces yo tengo que ver la imagen de 90, la imagen de 0 y siempre la imagen de los extremos del intervalo. Porque digamos que la teoría te asegura que se alcanza un máximo o un mínimo en medio del intervalo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la función es como esta, que es estrictamente creciente? Ah, bueno, entonces quiere decir que el extremo era el extremo menor y el mayor quedaban en esos A y B en las imágenes. Puede ser, ¿verdad? Ya como les digo, en el caso en que no encontré derivada igual a 0 ni que no exista. No encontraste eso, quiere decir que la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, tu máximo y tu mínimo están en los extremos, ¿verdad? En el extremo del intervalo, o sea, al lado izquierdo aquí o al lado derecho acá. Se toma el valor máximo o mínimo. Entonces, para analizar eso y no perderla, no perder nunca la oportunidad de encontrar un máximo o un mínimo, siempre tomo en cuenta los dos extremos del dominio cortito que me dan, ¿verdad? Vea que el dominio es cerrado de 0 a 5 pi sextos. Entonces, aquí yo digo, bueno, de 0 a 150, bueno, el único número que me falta de apuntar en la lista es 150 grados. Sorry si estoy yéndome a radianes y a grados ida y vuelta. Pero es que en grados yo siento más fácil, 0, 90, 150. Son parte del dominio de esos tres números, entonces le calculo la imagen a cada uno. ¿Okay? Yo voy a borrar estas gráficas, porque la función no me hace el dibujo, pero yo quiero saber quién es más grande, ¿verdad? Yo voy a poner la Y, vamos a hacerlo así, el talán, X y la Y. Entonces, para X igual 0, para X igual 90 grados, y para X igual 150 grados. Obviamente vamos a apuntar en radianes a un lado porque lo formal en los libros es ver esto en radianes. Este es medios y este es 5 pi sextos. ¿Ves? Ok, ¿cuáles son las imágenes? Bueno, dame la función. Dice que raíz cúbica de seno. Ok, entonces vamos a ver si me gano aquí el salario. 0. Seno de 0 es 0. Raíz cúbica, 0. Voy con la otra. Pi medios, ¿verdad? En pi medios, seno vale 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Eso lo pueden hacer con la calculadora, ¿verdad? Y de 150 grados, a ver, me faltan 30. Espérense porque yo nada me lo sé de memoria. Faltan 30 grados. Entonces me queda aquí
No es esto. Y aquí es 60. Esto es 1. 61. Un medio. 1, un medio y un medio raíz de 3. Entre 2. Aquí sería un medio de alto. Ok, ustedes ahí tienen la calculadora. Pueden poner seno de 150 grados o seno de 5 pi sextos. Y les tiene que dar un medio. Porfa, ¿me revisan eso? Tienen la calculadora ahí. Se fijan si está en grados o en radianes y lo ponen en grados o en radianes, ¿verdad? Este 150. Me da un medio. Y la raíz cúbica, pues da raíz cúbica, entonces así. Bueno, ahí me ayudan a revisar. Lo que tenemos acá, a ver, no sé si está bien, es las 3 imágenes. Ahora nosotros vamos a clasificar los puntos. Vamos a decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿está bien? Profe, no entendí dónde sacó el Y. Y, ponerlo en la función. Yo lo hice aquí a pie con el ángulo de referencia y sacando triángulos especiales. Entonces poner en lugar de X, 0, 90 y 50. 150. Ajá. Por eso les dije que lo pusieran para revisar que lo tenga bueno. Sí, profe, sí da eso. Ay, gracias. Yo nunca tengo la calculadora, no me gusta usarla. No me gusta equivocarme en el video. Entonces ahí cualquier cosa. Bueno, ya está revisado. Esto es un decimal. 0, algo. ¿Okay? No me voy a poner a sacarlo, pero yo sé que es 0, algo. Este es 0 y este es 1. Entonces, este es el valor menor. Este es el mayor. Y este es uno término medio. ¿Está bien? Entonces, ni fu ni fa. ¿Qué vamos a contestar en el ejercicio? Que el valor mínimo es 0 y se toma en 0. Y que el valor máximo que alcanza la función es 1, que la imagen más alta es 1, y se toma en pi medios. Eso hay que tener cuidado como uno redacta, porque a veces y no sé, yo me imagino como en mediación, marqué con X, ¿verdad? Que meta uno las patas al final. Hizo todo bien y contesta mal. Entonces vamos a poner aquí como la respuesta. Okay. Disculpen que aquí en la esquina, pero no quiero cambiar de hoja para dar la respuesta. La respuesta sería el valor máximo es 1. Y lo toma en X igual pi medios. Radianes, pongo yo. 90 grados. Ya, usted sabe que son 90 grados. El otro, el valor mínimo es la imagen. ¿Cuál es la imagen mínima? La Y mínima, 0. Y la toma en X igual 0. 0, 0 radianes, está bien así. ¿Okay? ¿Cómo lo ven? Van a decir, ¿y la raíz esa? Pues de ahí es un valor término medio. ¿Cómo sienten el ejercicio? ¿Va que tenía trigonometría y el concepto este de máximo y mínimo? Está interesante, profe, nada más que hay que tener un dominio más o menos regular de las reglas y los temas que lo
que lo componen, porque en sí, como en todos los problemas, siempre hay que tener un buen dominio de las reglas. Aunque Sí. en realidad no está, aunque en realidad por suerte no es de las cosas más complicadas, hablando de alguna manera. Por eso les digo, es tan importante de derivar ahorita que ustedes dominen bien la regla de la cadena, porque regla de la cadena está en todo lado. Entonces aquí estará con regla de la cadena. Entonces no puedes hacer un ejercicio de los otros temas sin regla de la cadena. Ay, es que no entendí bien o siempre me equivoco, ¿verdad? Cosas buenas que, bueno, con Wolfram usted hace todo, ¿verdad? Voy a compartir un momentito. No me cuesta nada. Un segundo para. Profe, una pregunta. Cuando uno le piden eso, digamos, la respuesta uno lo tiene que dar en radiales o en grados, o como más le funcione. Si es a mí, no me molesta ninguna de las dos, porque yo entiendo y la coordinadora es muy comprensiva, más bien se pegaron la lotería. Ella es muy comprensiva de que ustedes eso que casi que no lo vieron en ningún lado, ¿verdad? Entonces, como que ha dado chance de que lo de trigonometría lo vayamos como aprendiendo ahí al momento. A mí no me molesta ninguna de las dos, hay que estar pellizcados, si usan calculadora que esté en grados, si van a trabajar en grados, o en radianes, si va a trabajar en radianes, ¿ves? O las opciones que estén en radianes. Yo trabajaría en radianes, preguntaría en radianes, contesto en radianes. Uso los grados para yo entender más. ¿Me entiendes? Porque vos pones pi medios y 5 pi sextos, ni siquiera saben que medios es más grande o menor que 5 sextos de pi, ¿verdad? O 5 sextos es menos que 1, entonces 5 sextos de pi es menor que 1 pi. Entonces, yo digo, mejor en grados, y ahí ya nos entendimos. ¿Cuál número es más grande, 90 grados o 150? Pues eso más obvio, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta como contestar en radianes, porque la pregunta era en radianes, no sé. A mí no me molesta, pero es con el marque con X lo que pienso. Y Bueno, más Vila. que todo, los grados se utilizan para entender bien el problema y uno guiarse en los radianes. Sí, yo hago eso también. Tampoco es que me las sé todas. Yo a veces me dan grados, obviamente entiendo mejor, Vilas, igual que ustedes. No es como que no vea la Matrix, ¿verdad? O sea, yo prefiero ver en grados y entender. Vean, yo puse ahí la función seno, se pone sin porque esta cosa es como en inglés, ¿verdad? Eso sinceramente es lo que más me tiene pensando, lo de los grados y los radianes. En todo lado hay calculadora de pasar a grados a radianes, no se complique. Por Vea, suerte, sí. sí, ve aquí. Vos decís, esa función, ni sé qué me están preguntando, ok, seno de x a la 1/3. Ajá. Espérate. Claro, aquí viene como too much. Bueno, aquí está la derivada con respecto a x. O sea, aquí está la derivada. Oh, chicas, se me perdió, sorry. Aquí está la derivada. Entonces, vos puedes hacer la derivada, pero aquí, mira, aquí revisas. Es lo mismo que a mí me dio, ¿sí o no? El 3 del 1/3, el coseno, el seno a la 2/3, ¿verdad? O raíz cúbica del seno cuadrado. Ahí está. Y todavía yo creo que no toca ahí. Y bueno, esta es la derivada. No me interesa el gráfico, pero tal vez puede sacar dónde da igual a 0. Dónde da igual a 0. O sea, esto te ayuda en bastantes cosas. ¿Dónde la fracción da igual a 0? La derivada. Aquí, bueno, otra forma alternativa, ahí no le doy mucha vuelta.
no sé si saben leer esto, dice, la solución es todos los que sean pi por n menos pi medios. Entonces, con n igual 1, sería pi menos pi medios, da pi medios. Es decir, pi es 180 grados. Entonces sería 180 grados menos 90 grados me da 90. ¿Verdad? 180 le quito 90. Ese es el único de estas soluciones que cae en el intervalo de 0 a 150 grados, con n igual 1. Porque como las funciones son oscilantes, periódicas, pues si yo pongo que md igual a 0, me da infinitos momentos en los que da el valor que yo quiero, 0, ¿verdad? Pero bueno, aquí con n en z, o sea, con n entero, yo puse n igual 1 y ya me dio una solución entre 0 y 150. Y ya. Entonces, esto ayuda, yo no sé si me entendieron algo, pero esto ayuda un montón para ver el dibujo también. No sé si puedo poner plot. Bueno, aquí está el plot, es las gráficas. ¿Ves? Que son como parece como la cuerda de saltar, no sé, como pequeñas curvas, nada más cortadas, ¿verdad? Porque la función tiene, no sé, cierto dominio. ¿Ves? Entonces, esa sería la función raíz cúbica y están sacando directamente de 0 a 150 grados. Entonces, como que la función venía así, como que crecía, ¿verdad? No sé si estoy bien. Raíz cúbica, ese no era, ¿verdad? Nada más. Sí. Bueno, ahí ustedes pueden dibujarlo un poquito en Wolfram si necesitan. Vamos a volvernos al... Profe, disculpe, profe. Ajá. Profe, pero en Wolfram, profe, ¿cómo le hizo para entenderla, o sea, cómo le hace en sí para entender la solución? O sea, ¿qué es lo que en sí qué es lo que en sí le dijo que el pi de n valía 90? Ok. Yo me vine aquí a la función, aquí está la derivada, toqué la derivada y ya cuando tenía la derivada aquí, ¿ves? Aquí está escrita la derivada. Puse cuando la derivada da igual a 0. Yo lo escribí igual a 0. ¿Ves? Entonces ahí me salen las soluciones. Hay infinitas soluciones. ¿Ves? Aquí dice coseno, esta es la derivada, igual a 0. No me sale cuando no existe. Ya eso te tocaría igualar el denominador. Entonces dice que da igual a 0 con x igual a pi por n menos pi medios, donde n toma todos los valores enteros. Entonces, para n igual 1, 2, 3, 4, 5, tenés una solución. Y para n negativo, y para n igual 0. Entonces, esta expresión, pi por un número menos pi medios, que me dé entre 0 y 5 sextos de pi, o sea, entre 0 y 150 grados, solo es para una n. Le fui dando valores a la n. Ya, esa es la pregunta. ¿Cómo hice? Le di valores a la n y vi cuáles de estas me da entre 0 y 150 grados. Sin mucho palabreo. Tal vez en GeoGebra te quede más fácil el dibujo también, lo puedas ver más en profundidad. Eso también lo pueden explorar. Ahí los dejo que lo analicen. Vean que hicimos un ejercicio de lo de esta semana. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer por lo menos el análisis de si crece o decrece, ¿verdad? La concavidad del que les mandé imagen. Entonces, en la imagen que les mandé, dice que F es, y te dan el criterio de F, ¿verdad? Te dan F. Esto. Cuando no tiene fracción, ok, tal vez si la derivada te diera como con algún logaritmo, ¿verdad? Es que ya tendría que inventarme alguna tipo
con logaritmo sería como decir logaritmo al cuadrado. Pero es que creo que yo puedo volar el al cuadrado más fácil. Bueno, a logaritmo al cuadrado. No sé, vamos a hacer así de x menos 1. Digamos que esta función, si la derivo, me daría 2 por logaritmo de x menos 1. Por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro es el logaritmo. De la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tiene de argumento. Y ahora por la derivada de lo de adentro, que es x menos 1, tiene derivada 1. Creo que te podría quedar así entonces. 2 logaritmo de x menos 1 sobre x menos 1. Lo que pasa es que no está tan complicada porque acá el dominio es x menos 1 mayor que 0. O sea, x mayor que 1. Esto sería el dominio y el dominio venía desde acá. También el argumento del logaritmo tiene que dar mayor que 0. ¿Verdad? Entonces te queda x mayor que 1. Entonces sería en ese extremo abierto. Tendrás que dejarme para buscar alguno como diferente. Porque casi que todo es con fracción, ¿verdad? Los ejemplos que uno le pone de la primera derivada. Sí, aquí esta sería analizarla y sería donde la derivada se indefine en 1. Pero de por sí ya sería una función que me dan en un intervalo abierto en un extremo, pero a usted le sale cerrado. Le salen intervalos cerrados. Sí, casi que con fracciones, ¿verdad? Son los ejemplos que le salen a ustedes. Es que estaba contestándole a la compañera en el chat. No. A Daniel era. No, son preguntas muy, muy válidas, ¿verdad? Porque uno quiere saber hasta dónde tiene alcance lo que estamos estudiando o la teoría. No está acostumbrado en el colegio a solo contestar haciendo pasos, procedimientos, y así no son las cosas. A veces hay que tener el argumento y explicar con palabras de dónde sale. O poder, de nosotros que elegimos entre las opciones de mediación, ¿verdad? Poder decir, no, mira, esta es una cosa falsa porque yo debería tener tal cosa en la función y no lo tengo. Esas son preguntas duras. Y hay que dominar un poquito la teoría. Por eso les dije la parte de la continuidad que es importante en ese ejercicio de intervalos, ¿verdad? De dar el máximo y el mínimo. Porque, por ejemplo, y yo no sé si a ustedes les van a poner ¿de cuáles de las opciones, cuál de esas es verdadera? Y que diga algo ahí, un ejemplo de una función y diga, no sé qué, si se aplica porque es continua y que sea mentira, ¿verdad? Entonces hay que saber los teoremas, ¿verdad? Cuando aplican. Gente de comentario, ¿cómo les va con el material de la cátedra? ¿Lo leen? ¿Lo entienden? Comentarios, sugerencias. Voy a hablar de la monotonía. ¿Qué vamos a hablar de monotonía y de concavidad? Vea, todo lo que hoy repasamos es visto ya en los videos que yo les dije, pero son ejemplos que me sirven y me sirve. Todo esto es repaso para el examen, puesto que esto es lo último que entra en examen. Entonces, en examen de presencial, común y silvestre, a nosotros nos hubieran dado la función, nos regalan la derivada para no equivocarnos, que todos tengan ahí la primera derivada. Nos regalan la segunda derivada también. Entonces nosotros hacemos una tabla de signos donde yo veo cómo se comportan los signos, bueno, de la primera derivada, porque eso me dice algo importante. Me dice si la función crece o decrece. ¿Ok?
Y la segunda derivada porque me dice la concavidad. Entonces, esto de la monotonía es si crece o decrece. Entonces, a mí donde la derivada me da positiva, yo digo, ah, la función crece. ¿Ok? Y si me da negativa, entonces la función decrece. ¿Ves? Claro, entonces tengo, si yo hago un estudio de la derivada, ¿ok? De cómo va cambiando los signos. Gracias. ¿Ves? Entonces puede que haya un cambio de signo en las derivadas, ¿verdad? De más da 0 y luego menos. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo tener. Entonces, yo sé que el comportamiento de la función es, y hago el dibujito, crece, da 0. Yo siempre pongo esta flecha como por mí, no porque me lo pidan. Y luego decrece. ¿Ves? Primer derivada positiva, la función crece. Primer derivada negativa, la función decrece. En medio dio 0, en un puntito, en x igual 3, digamos. Entonces, ¿cómo es la función? Sube y baja. ¿Ves? Entonces, claro, la información de la primera derivada me dice si crece o decrece. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo no este cambio de más a menos, sino de más a más? Así, de más a más. Entonces quiere decir que la función no es que crece y luego decrece, sino que crece, da 0 en un puntito y luego crece. Entonces vamos a dibujarlo un poquito más abajo. F crece, hay un valor donde da 0 y luego crece otra vez. Entonces uno dice, ah, bueno, no hay un máximo ahí, sino que la función viene como así, da 0 la derivada en algún puntito y luego vuelve a crecer. Yo lo pienso como una S al revés, ¿verdad? Pero digamos así. Como una serpiente, digamos, ¿verdad? Entonces, O sea que no es recta, profe. O sea, debido a que en un punto da 0, entonces básicamente la función tiene un crecimiento constante, sí, pero en un punto como que te dobla pero y sigue creciendo. correcto, correcto. No es un crecimiento constante, digamos, el comportamiento es que crece. Entonces, crece y crece así. Entonces, se mantiene creciente, o sea, la verdad es que sí, ¿verdad? Puede ser aquí igual a 0. Sí, puede ser estrictamente creciente inclusive, pero primero crece y luego otra vez crece. Y este punto aquí donde para mí se llama punto crítico. ¿Ves? Es un punto crítico porque la derivada se hizo 0. Eso en los folletos, por eso les digo, leen el folletillo. Ahí dice, los puntos críticos es donde la derivada da 0. Bueno, no todos los puntos críticos son un máximo o un mínimo. Puede que sea este puntito como yo pienso como en una serpiente, ¿sí? Entonces subes y sigue subiendo, pero la derivada se hizo 0. Entonces son puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos, ¿verdad? Cuando yo tengo más, se hace 0 y luego más, no es ni máximo ni mínimo, ¿verdad? La primera derivada. También si tengo menos, se hace 0 y luego menos, porque lo que vengo es bajando, ¿verdad? Menos, como que se hace 0 y luego menos, ¿verdad? Como que la función hace esto así. Viene ahí sí como, más como una S, ¿verdad? Así. Baja y sigue bajando. Y lo que tuvo fue un momento ahí medio estacionario de cambio, pero se mantuvo igual, ¿verdad? La función de creciendo, ese punto no es ni máximo ni mínimo. Es la pendiente la que cambió. Bueno, entonces, primer derivada positiva, crece. Primer derivada negativa, decrece. Y en estos puntos donde se da más 0 y luego menos, pues lo que tenés es un máximo, ¿verdad? Y donde tenés menos, da 0 y luego más, lo que tenés es un valor mínimo, ¿verdad? Porque se forma, piénsenlo así como la parábola. Yo siempre dibujo parábolas así, ¿verdad?
crece, y luego de crece, ¿quién es? Como esta parábola que tiene máximos, como una montañita. En cambio, este es como un valle, ¿verdad? Decrece, da derivada a cero y luego crece, es lo que hay un mínimo, ¿verdad? Y la función continua y un montón de tonterías. Bueno, otra cosa que les quería dibujar, la segunda derivada que dice, ella me da información de la concavidad, ¿verdad? En los libros pueden leer cóncavo y convexo, sinceramente, como a mí me explicaron desde el colegio, cóncavo hacia arriba es así, y cóncavo hacia abajo es así, entonces yo digo hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Sí, pero también se dice cóncavo y convexo, y a mí ya eso me enreda. Y para mí creo que este es cóncavo y este es convexo. No me pregunten porque siempre se me va a olvidar cuando son dos cosas así de como positiva y negativa, ¿verdad? Bueno, concavidad. Entonces, segunda derivada. Profe, disculpe, aunque también hablando matemáticamente, también es correcto decir concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba, ¿no? Sí, está bien dicho. Lo que pasa es que en el estudio de optimización y todo eso se habla de función cóncava y convexa. O sea, para Sí. encontrar, dibujar una función y encontrar un valor máximo o mínimo, se dice más así. Entonces, también me imagino que traducciones, ¿verdad? Bueno, sí, cosas para complicarlas solamente. No, son estilos de escribir. Pero bueno, yo escribo cóncavo hacia arriba hacia abajo. Mejor dibujo, más fácil, ¿verdad? Entonces, si la segunda derivada es positiva, es así. Así lo que puedes encontrar, ¿ok? Y si es negativa, es hacia abajo. Bueno, ¿y qué es concavidad? Pues ahí ya es más profundo, ¿verdad? O sea, esto es una función cóncava hacia abajo. Lo que quiere decir que para todo par de puntos que yo me dibujo sobre la función, cuando los pego con una línea, ¿qué pasa? La línea queda por debajo. ¿Ves? Eso es cóncavo hacia abajo, que queda la curvatura por encima de la línea recta. ¿Ves? Entonces, para cualesquiera dos puntos que yo me dé. Entonces, siempre cualesquiera dos puntos se mantiene así. Entonces, cuando yo tengo una función, podría ser como esto así, ¿verdad? Con una curvatura muy suave y no completa la parte de subir y bajar, sino que es tal vez solo la parte de subir. Una función puede ser creciente y cóncava hacia abajo, ¿verdad? Ténganme paciencia con los rayonazos, ¿verdad? Porque digamos, yo podría hacer de aquí hacia acá. Bueno, siempre queda la línea por debajo. Si yo uno dos puntos de la función, la línea recta que une los dos puntos está por debajo. Entonces, esto es cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Queda la pancita, la función queda por encima. Entonces, eso es el concepto de concavidad. Pero yo por eso siempre hago la carita feliz o la carita triste, ¿verdad? ¿Sí me entienden? O no, solo yo. Profe, disculpe, entonces, profe, profe, una función no necesariamente tiene que, o sea, no necesariamente tiene que tener un crecimiento así como recto, como por ejemplo, digamos que aquí está el eje Y y aquí está el eje X y la función sea tipo, el máximo de la concavidad es 4 y luego después decrece y crece o sea, al principio crece, luego después llega a 4, luego después decrece. No necesariamente, sino más bien que también también puede ser, también puede ser como por ejemplo, la función crece, llega a 4, luego después es constante, pero la función lo que hace es que la atraviesa, es que la atraviesa de manera, no sé cómo decirlo. Siento que me Bueno, está no, diciendo esto, así. Así. Sí, y que la función la atraviese así, con tal de, o sea, con tal de que la función atraviese la concavidad y queda arriba o abajo, entonces no importa en qué quede, sino más bien que será cóncava, ¿verdad? No sé si me entendí, es que
no sé qué quiso decir ahí al final. Lo que sí vi es esto, que usted me está diciendo, que si crece y luego sigue creciendo, sí puede haber un cambio de concavidad, ¿verdad? Esto es cóncavo hacia arriba, vea que apenas le dice aquí esta mechita aquí, así cóncavo hacia arriba y aquí cóncavo hacia abajo. Y cambió en un punto que no es ni máximo ni mínimo. A mí me encanta, esto es como la S, no es que me guste esa prisa para nada, pero con eso se ubican, ¿verdad? Esto es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Este punto es importante, hubo un cambio de concavidad. Esos puntos se les llama puntos de inflexión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Que cuando es la segunda derivada positiva, positivamente positiva, la carita es feliz, ¿ok? Es cóncavo hacia arriba. Y cuando es negativa, es cóncavo hacia abajo, carita triste. Sí, así ven los ojitos. Bueno, aquí yo hago los ojitos medio. Da miedo, pero bueno. Esto es lo que ustedes tienen que analizar. Y cuando hay cambio de concavidad, hay un punto de inflexión, ¿verdad? Entonces ahí saber ese nombre, punto de inflexión. No lo voy a apuntar aquí porque ya en los videos está más que explicado. Vamos a hablar de este asunto de concavidad y demás, ¿qué se espera que yo haga con una función? Okay. Lo voy a hacer para f, no voy a hacer todo el estudio de f porque no es necesario, sino que vamos a ver cuál es la trama aquí de estudiar la monotonía, es estudiar la primera derivada. Y de estudiarla es factorizar, porque yo ocupo el cambio de signos. Entonces se dice tabla de variación, de los signos, ¿verdad? Yo ocupo factorizar, eso es lo más que les puedo decir, factorizar, y entonces yo empiezo a hacer aquí una lista. Yo pondría, por ejemplo, factorizando esta función tengo x a la 2, ¿verdad? Que sería sacar aquí a factor común. Vamos a hacer aquí y ya lo borramos. Arriba dice x a la 2, x menos 3. Y abajo dice x menos 1 a la 3. Los tres factores anuladores aquí de cada componente que se anula es gracias a que x valga 0 o x valga 3 o x valga 1. Son los tres factores importantes. X a la 2, bueno, todo x y x a la 2 se anula si x vale 0. El otro factor es x menos 3, se anula si x vale 3. Y este otro que es un factor lineal también, que se anula si x vale 1. Entonces, claro, yo descompongo mi primer derivada, mi estudio de la primera derivada, y paciencia, ¿verdad? Porque me va a quedar feito. Separando. El factor o la potencia del factor, pongo, depende si está elevado. Voy separando de acuerdo a quién, como se anule. Esto lo voy a poner a la 3 de una vez. A veces no escribo así tan inmediato, a veces sí, depende del ejercicio. Entonces, claro, yo aquí les voy a poner estamos hablando de F'. Entonces yo aquí de F' te voy a analizar el signo y te voy a hacer el estudio de los signos. Y gracias a eso, yo te voy a contestar lo que me interesa, que es F. ¿Verdad? Entonces yo aquí contesto F, sí, crece o decrece. Aquí lo que pueden tener de dudas es porque hice esta recolección, esos tres factores. Bueno, tengo que partir el criterio de manera que me funcione, que se arme toda la función. Entonces, este es X, su potencia es X a la 2, entonces aquí la puse. El otro es X menos 3, aquí sale X menos 3 a la 1. Y el otro es este, que es X menos 1, que está al cubo, entonces puse al cubo de una vez. Y vamos a hacer el estudio de cómo cambian los signos de esas tres expresiones. Para eso yo pongo cuándo da 0 cada una de ellas. Ok, entonces yo para eso sí ocupo
Pongo una línea aquí arriba que es como la guía de como la recta numérica. Entonces yo digo, bueno, acá se hace 0. Este se hace 0 en 0. El otro es 3 y 1, entonces ok, 0 aquí. ¿Verdad? Entonces yo pongo que da 0 en 0. Como lo que queda es poner los signos de más y de menos, o sea, de donde cambia el signo, antes de 0 y después de 0, pero como está la 2, lo que da es positivo, ¿verdad? En esta sección es positivo. Y después también. Todo esto es positivo. A mí me gusta repetir los signos, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí voy a hacer un corte en 1 y en 3. Y yo por necia, yo sí le hago una liniecita por lo menos, para decir así, ¿verdad? O sea, aquí no hay cambio de menos a más, el cambio es que vale 0 para x igual 0 y para cualquier otro valor, como está al cuadrado, da positivo. Luego me guío, x menos 3 se hace 0 en 3. Entonces yo hago una rayita, pongo un 0 y hago una rayita, ¿verdad? En algunos libros o algunas cosas no se puede como escribir ese 0, entonces solo se hace una rayita. A mí no me gusta. Como yo estoy escribiendo a mano, yo prefiero así. Yo sé que el cambio de signo de x menos 3 es de menos a más. ¿Cómo? Pruebo con un número menor que 3, digamos 0. A 0 le quito 3, me da negativo, ¿verdad? Entonces, todo lo que es anterior a 0 es negativo. Los signos de la expresión x menos 3 es negativa si x es por debajo de 3 y positiva si es por encima de 3. Como les digo, esta separación la hago yo. Ahora vamos con x menos 1. Ese da 0 en 1. Claro, entonces yo hago así 0. Y el cambio de signo es de menos a más. Siempre que x está acompañado de un número aquí positivo, ¿verdad? Y aquí está, tenés el otro, lo que sea. Entonces siempre el cambio de signo es, de donde se hace 0, es de menos a más. Y cuando tenés ese factor elevado a la 3 o a algo impar, pues no te cambia la regla de los signos. ¿Ok? La expresión x menos 5, si se hace 0, se hace 0 igual. X menos 5 a la 3 se hace 0 igual, no afecta. Y los signos serían, si es negativo, algo negativo a la 3 queda negativo, ¿verdad? Y si fuese positiva la expresión, a la 3 queda positiva. Entonces, cuando es exponente impar, de una vez lo encajo aquí y sigo la regla de los signos, que sería, bueno, si no me la sé, pongo un número aquí x de ese intervalo. Estoy antes del 1, número pequeñito, le quito 1, le estoy quitando mucho, me da negativo, y a la 3 me da negativo. Entonces me da negativo. Me da negativo antes y me da positivo después. Yo hago estos cortes para ir como en orden. ¿Dudas hasta ahí? Profe, entonces, profe, lo que usted hace es que pone un número ahí, cualquiera para ir tanteando más o menos dónde quedan los ceros de cada función. Déjame ver si entendí, sí, eso, ¿verdad? Claro, y las expresiones que tenés más o menos complicadas, ahorita todas son lineales y potencia de lineales. Podrías tener cuadráticas, como esta, que vos decís, no, hombre, eso se anula en raíz de 3 y menos raíz de 3. Ah, pero como es una cuadrática, usted debería de saber que ella cambia de signos así, cóncava hacia arriba, viene de ser más, menos y más. Entonces usted me pone esa secuencia de signos, más, menos, más, ¿verdad? O saber que una cuadrática que no se anula, x al cuadrado más 1, eso no se anula, ella es siempre positiva, entonces en esta todo el intervalo es más, más y más, siempre más. Esas son cositas que ya tiene que uno saber de álgebra, ¿verdad? De precálculo, del momento que tuvieran antes ahí de refuerzo, mate elemental. Bueno, ya tenemos este análisis de signos. ¿Por qué lo separo? Porque a veces yo hago solo un más, un 0 y un menos. Y luego en el otro renglón vengo y pongo un menos
un 0 y un más aquí así. Y este más no se me va, juntarlo con este más o este más con este menos, no llevo bien la cuenta. Me ha pasado a mí y le pasa a cualquiera. Por eso, por necia, porque me gusta, prefiero verlo así, como está como una tablita de Excel, digamos, donde yo lleno, ¿verdad? No me importa repetir signo, siempre y cuando esté bien. Entonces, esta línea imaginaria punteada no sale normalmente en los folletos. A mí me gusta así. Entonces yo digo, bueno, la derivada. ¿Cómo cambian los signos de la derivada? Bueno, la derivada se hace 0 cuando arriba se hace 0, cuando se hace 0, x a la 2 y x menos 3. Entonces yo me guío aquí, se hace 0 en x a la 2 y se hace 0 en x menos 3. X menos 3 se hace 0 en 3. Entonces yo me guío aquí. ¿Viste? Ya copié donde da 0 la derivada. No he copiado donde se indefine. Se indefine por culpa de este denominador. Ese denominador está aquí, es menos 1. Y se hace 0 en 1. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poner esas rayitas, que son 2 rayitas lo que se ponen, ¿verdad? Esa es la simbología formal, ¿verdad? En los libros también. 2 rayitas significa está indefinida. Claro, porque si x vale 1, donde pongo aquí en la calculadora me da error matemático, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo los cambios de la derivada. Los cambios aquí hago haciendo uso de la regla de multiplicación de los signos, ¿verdad? Vea que aquí qué bonitos, no me voy a perder jamás. Menos por menos da más. Por este otro más, da más. ¿Viste? Ahora, menos por menos da más. Por más, da más. Y ahora aquí dice, bueno, aquí más por menos da menos. Por más da menos todavía. O sea, multiplicar los signos, solo hay un negativo, se mantiene. Y cuando hay parejas de negativos, se cancela. Más por más da más. ¿Viste? Entonces ya con esto de los signos de la derivada, yo hago el dibujito de F. Unas rayitas, es un ejemplito, así como un esbozo, ¿verdad? Eso va aquí. Entonces puedes decir, bueno, las rayitas serían más de la derivada, poner flecha para arriba. Entonces puedes decir, F crece. Yo sí soy una que pongo el puntillo aquí, ¿verdad? Como yo me la juego, porque a poner así no me gusta. Bueno, les voy a enseñar cómo yo lo escribo. Es como a mí yo hago así como, y pongo el puntillo, y, ¿verdad? Como que de una vez me da la idea de que de este tipo de funciones así. ¿Ves? Como que crece, hay un punto ahí estático, un punto de cambio, crece otra vez. Y luego, sinceramente, F se indefine en 1, podemos poner de una vez la doble barra. Se indefine y va creciendo, Willas, ahí hay una asíntota. Aquí se ve que hay una asíntota. Eso es interpretación, ¿verdad? Y bueno, la primera derivada negativa es decrece. Luego se hace como en un puntito se hace 0 y luego crece. Bueno. ¿Verdad? Es una función más o menos así. Como que yo te diga que tiene este comportamiento, que tiene una asíntota vertical, porque está indefinida ahí en la función, y que luego esta cosa hace más o menos como una parábola, es decir, así. Voy a ponerlo así, ¿está bien? Ustedes van a, si quieren, ponen esto en Wolfram y van a ver qué bonito el dibujillo. Tiene una asíntota oblicua y todo. Entonces, a mí ya me pueden preguntar de la función, ¿qué pasa con F? Hay un punto mínimo local, hay un punto máximo local.
En general hay un valor mínimo, hay un valor máximo. Todo eso lo puedo contestar ya viendo este dibujo. ¿Dudas hasta aquí para hacerles preguntas y contestar de acuerdo a la tabla? ¿Comentarios? Profe, disculpa, profe, no sé si tal vez sea correcto preguntar, no sé si tal vez sea correcto preguntar esto, pero, profe, el punto de indefinido, el punto donde se define la función, exactamente tiene que estar en medio así de, ya sabe, dos atrás y dos adelante, o puede, o es un punto que puede variar dependiendo de los valores y de la función. Por ejemplo, yo qué sé, puede estar el punto indefinido en la primera línea o en la tercera o así. Correcto, correcto. Es que eso mismo se lo contesta usted, vea. Usted dice, y ahí la profe le quedó indefinido aquí en el 1. Puede que de los 3 valores que ella está estudiando, el primero sea donde está indefinida. Y sí, es en 0, o sea, si x a la 2 estuviera dividiendo aquí y x menos 1 estuviera arriba, la función se indefine primero aquí al lado izquierdo, ¿verdad? Pero por lo mismo, sí, es por el orden de los factores de cómo se te dio la función. ¿Verdad? Y a usted se le puede hacer un invento de función. Y por ejemplo, para examen a mí me suena decirles, vea esta tabla de signos. Ahora contésteme eso. Entonces, yo veo que usted entiende que es concavidad, que es punto de inflexión, que es punto crítico. Y se puede hacer varias preguntas, como un verdadero y falso, con solo una tabla. O no la tabla, sino que el puro criterio de la derivada. ¿Ves? Entonces ahí hay que dominar la materia. Por eso les digo, primero interpreten esto de acá, donde se indefine, depende del denominador. Y el denominador puede que se indefina en el primer valor, el más a la izquierda, el más a la derecha, eso no afecta. ¿Ves? Lo que sí me parece bonito es que vean que la función dice que crece, pero está indefinida. Entonces, crece y en ese punto está indefinido, es decir, ahí hay una asíntota vertical que uno puede interpretar. Y que más que viene luego de creciendo, y hay una asíntota. Entonces es esto que uno hace una flecha como para arriba, pero si le haces la lectura de izquierda a derecha, es que venís bajando. ¿Verdad? Entonces aquí yo puedo hacer preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, puedo preguntar, voy a empezar preguntando. Pregunta 1. Esta función tiene un mínimo global, un mínimo absoluto. Yo creo que no, porque su dominio va de menos infinito y se va hacia la asíntota y después baja. Creo, no sé. Ok. Mínimo, exacto. La función viene creciendo, ¿ok? Crece. No, antes de este estudio no hay un punto mínimo, ¿verdad? Como que viniera decreciendo y luego creciendo. No sé por qué te hablo sin el lápiz, pero... Por ejemplo, yo no veo que sea decreciente y luego creciente. Para yo decir, no, hombre, solo en esa parte hay un mínimo, ¿verdad? Y de repente, y no sé, y aquí sigue creciendo. No. O sea, aquí lo que se ve es que viene creciendo desde menos infinito y puedes hacer el estudio, o sea, sería hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, que lo analices, como ya para estar más seguro. Pero acá donde se ve al inicio, ella viene creciendo, ¿verdad? Viene creciendo y podemos analizar el límite cuando me voy hacia menos infinito, que menos infinito más 8, me salió muy 8, hacia menos infinito, y la función era x a la 3, entre x menos 1 a la 2, como hemos hablado lo de los exponentes. Aquí desarrollas abajo y te da x a la 2 y arriba x a la 3. ¿Quién gana? El de arriba, ¿verdad? Esto es más o menos el límite, el mismo límite que si tuvieras x a la 1, porque es de restar a 3 le quito 2.
es como x a la 1. Y x a la 1 tiende a infinito, pero como es a menos infinito es negativo. ¿Ves? Entonces, claro, para este lado no tiene fin, es para abajo la función. Y luego crece y no tiene fin. ¿Ves? Entonces, realmente la función no tiene un valor mínimo global y no tiene máximo global. ¿Ves? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Que, espérate, si puedo hacer esto un poquito más grande. Profe, entonces, profe, la función solamente tiene mínimos y máximos globales cuando el límite no tiene infinito. En el caso, cuando tiene infinito solo tiene mínimos y máximos relativos, ¿verdad? Dame un segundo porque Sosa. voy a ahorrar esto. Sí, por ejemplo, después de la asíntota hay un mínimo relativo, pero no uno global. Exacto. Eso es lo que hay que tener cuidado en las preguntas de marque con X. Ahorita lo estamos hablando y grabando todo en limpio, pero el problema es que a nosotros nos ponen opciones falsas y hay que identificarlas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner, tiene mínimo, fue que puse, ¿verdad? Mínimo global, no. ¿Y por qué puedo decir que no? Porque este comportamiento es estrictamente creciente de menos infinito a 1. Esto es de menos infinito al 1 abierto. Y viene desde menos infinito. Y aquí hay una asíntota vertical, o sea, no para, ¿ok? Por lo menos el extremo, desde menos infinito a 1, la función abarca todo, desde lo más bajo hasta lo más alto. ¿Ves? ¿Cómo lo identifico a puro ojo de una vez? Yo vi la función y arriba es x a la 3 y abajo el máximo exponente, que fuera un reggaetonero, ¿verdad? El máximo exponente es x a la 2, a la 2. A la 2 no le va a ganar a la 3, restando queda 1. Entonces queda como x a la 1. Ahí ves que viene el comportamiento desde menos infinito. Y por esta línea que vos interpretaste, que es donde se indefine y que la función crece, pero está indefinido en ese punto, es asíntota, ¿verdad? Entonces, toda esa interpretación la sacas de acá y de ver un límite que no está apuntado, pero que usted puede analizar, ¿verdad? Se lo puede plantear. Eso es lo primero que me podrían preguntar. ¿Tiene un mínimo? Sí, no, ¿por qué? Lo otro que me pueden decir es... en un intervalo, ¿verdad? Vamos a preguntarlo así. En A, B, un intervalo cerrado, donde P es negativo. Aquí sí me cuesta porque no tengo el signo de menor que P negativo. ¿Cuál es el valor máximo? Ahí sí, ya empezamos con el enredo, profe. Ya empezamos a llevarnos mal. ¿Qué dice la 2? ¿Y cuál negativo? Porque ni negativos, yo tengo el 0, el 1 y el 3. ¿Ves? Esto ya es hipotético, ¿me entienden? Aquí que dice, en AB, un intervalo cerrado, donde B es negativo. Ok. Entonces yo me imagino que estoy aquí está el 0. O sea, estoy en este lado, en el lado muy antes, donde la función simplemente crece. Ah, bueno, ¿cuál es el valor máximo entonces? ¿Cuál es el valor máximo? Yo podría escribir algo por lo menos. Yo podría escribir, bueno, de ahí si estoy en la sección donde la función simplemente crece. Vamos a ver el chat. 1, no, 1, no. Porque yo lo que sé es que está A, que está B y que B es negativo. O sea, por aquí está el 0, no sé. Entonces, ¿qué es lo que vas a interpretar? Antes de 0, aquí, vos te fijas de este lado
y la función lo que es estrictamente creciente. Ella crece nada más, es estrictamente creciente. Y si una función es estrictamente creciente, yo sé que A tiene una imagen, B tiene una imagen superior, ¿verdad? Que la función es así, así. Voy a hacer una rayilla. ¿Se entiende? Claro, donde me plantean todo esto hipotético, yo busco un número, no tengo que buscar un número, me tengo que imaginar de manera abstracta un intervalo que B sea negativo, algo tiene que ver donde cómo lo ubico en la recta, en el dominio, y cuál es el máximo. Entonces yo digo, bueno, si la función no tiene un máximo local, si ustedes se fijan, ella es estrictamente creciente en esta sección antes del 1, B negativo está antes de 1. Ah, bueno, si es estrictamente creciente, ¿qué dijo la profe? Que si la función está definida en el intervalo cerrado, si es estrictamente creciente, el extremo de la izquierda es el menor y el extremo de la derecha cae más arriba porque va creciendo la función. Entonces a mí me pueden preguntar así, ¿cuál sería el valor máximo en ese dominio, en ese intervalo? La imagen de B. Llámese así o se pone B en la fórmula porque en este caso está la fórmula. ¿Ves? ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, en sí, en sí básicamente donde, o sea, en este caso, ya que te dicen que B es negativo, y entonces básicamente se supone automáticamente que A también lo es, y se acomodan en el orden en el que están, y viendo que B es negativo, y A es negativo, digo que uno queda negativo y ves negativo, entonces básicamente como que se deduce que el número siguiente de B es 0 es cero, por lo cual básicamente acomodándolo en la recta, entonces básicamente quedaría como por ejemplo dándole valores, como por ejemplo yo qué sé, A es igual a -2, B es igual a -1, por lo que al ser Ajá, mayor, entonces, básicamente, B tiene un mayor crecimiento que A, por lo cual B es correcto. es Ahí está bien, claro. Acá eso no existe para nosotros, después del 0. B puede estar aquí y te lo imaginas, como dijiste, -1, -2. Ok. Entonces ve que aquí está el 0. Todo esto de la función no existe para mí, todo esto no existe. Entonces, yo lo que sé de f para ese ejemplito es que la función es estrictamente creciente. Estrictamente creciente, ¿qué dice? Que el extremo menor está a la izquierda, el extremo mayor está a la derecha. Entonces, esa pregunta todavía uno la procesa. Ahora, ¿dónde me pueden preguntar lo mismo, pero más enredado? En el intervalo más bonito, por aquí, me siento que es más interesante acá porque crece y crece. Entonces yo como profe puedo decirte la misma hablada aquí que en A, B, pero te digo que A y B caigan entre 1 y 3, que es donde es decreciente la función, ¿ves? De 1 a 3 la función es decreciente, solo en esa sección. Entonces yo te puedo poner la misma pregunta, pero diciendo que A y B caigan entre 1 y 3 y que cuál es el máximo. Si ya hiciste este ejercicio o lo viste, entonces poder responderlo. Vamos a borrar aquí y vamos a escribir la pregunta. Vamos a ponerla así. Qué pereza, no puedo borrar. No sé, ahí sorry, porque ya no. Si borro una cosa se me va todo. Bueno. Aquí la respuesta sería f de b es el máximo, ¿verdad? Y ahora vamos a escribir una pregunta parecida que sería la 3. En AB, el intervalo cerrado, donde A es mayor que, sorry porque sería como una desigualdad, lo que pasa es que mi teclado no me lo conozco, ¿verdad? Donde A es mayor que 1 y B es menor que 3, ya con eso hice que quedara AB entre 1 y 3. ¿Cuál es el valor
máximo. ¿Verdad? No sé si se entiende por ahí. O sea, la hora 9:28. ¿Sí? ¿Ves? Este es así como muy hipotético. Pero entonces puedes decir, bueno, vamos a ver. Dice la profe que A y B, A es más grande que 1, B es menor que 3. Entonces me da una sección. Yo tengo que hacerme un ejemplo con una sección entre 1 y 3. Yo no pongo números, yo pongo A y B, ¿verdad? Y me imagino que esté más a la izquierda el intervalo, más a la derecha, lo que sea. Pero yo veo que la función, por lo menos en ese sector, estamos hablando de aquí, la función es decreciente. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que interpretar o estudiar? Que en un dominio donde A es el extremo de la izquierda y B es el de la derecha, y la función es decreciente, la imagen de A es más grande, la imagen de B es más pequeña para que la función venga decreciente. Así, no sé, ¿me entienden? Entonces, si a mí me dicen que cuál es el máximo sería el extremo de la izquierda. Hay gente que se da ejemplos con números, entonces pone el ejemplo con números, pero ya ahí no cabe, o sea, hay que poner con la letra, ¿verdad? Nosotros nos ponemos un número tal vez como para quedar más, entendernos nosotros mismos. ¿Quién sería el máximo? La imagen del extremo de la izquierda, que se llama A. ¿Dudas hasta ahí? Vamos a ver el chat. Dice, entonces el máximo sería la imagen de A. Correcto, correcto. Comento así porque no sabemos cómo viene mediación y si yo te digo, saca la derivada, eso lo hace Wolfram. Hace la tabla de signos, eso sí tienes que hacerlo vos. Un ejercicio puede ser, te doy la tabla de signos y te hago preguntas muy concretas o te hago preguntas así de abstractas, digamos, como que ya lo apliques más, te enfoques en un intervalo y vos interpretes la información, ¿verdad? Entonces, yo podría hacer esas preguntas sin hacer la tabla, te toca hacer la tabla desde cero, tener todo bien apuntado y entonces analizar ese intervalo. Otra pregunta ahí, oscura. Sí, sí, el dibujo completo de la gráfica no entra en el examen porque ahí hay que hablar de sacar el dominio, asíntotas verticales, oblicuas, ¿verdad? Las oblicuas son más complicadas y eso implica desarrollo. Pero está bien que nos pregunten hasta esta sección porque lo más profundo de entender es esto de la tabla de signos. Dijimos lo de mínimo local. ¿Hay un mínimo local? Sí. Eso no lo pueden preguntar. Vamos a ver aquí qué dice esbozo. Vamos a poner pregunta. 4. ¿Existe mínimo local? Sí, señor. Existe mínimo local. Es en x igual 3. No es que 3 es el valor mínimo. Siempre lo explico y siempre voy a tener problemas con algunos alumnos, ¿verdad? El valor mínimo se toma en x igual 3. ¿Cuál es el valor mínimo? Aquí alguien para que me diga cuál es el valor mínimo que toma f localmente aquí, sería que la x igual 3 la sustituya en la función. ¿Ves? Entonces aquí te daría 27 entre 4. No estoy mal. Como 27 entre 4, ese es el mínimo local. Una cosa es dónde se toma el mínimo y otra cosa es cuánto es el valor mínimo que toma. Otra pregunta que podemos hacer. ¿Existe mínimo local? Sí, y es en x igual 3. El valor mínimo, ¿cuál es? Es el 27 sobre 4. Profe, y el máximo, profe, y el máximo local en este caso no existe, ¿verdad? No existe por la parte en la que está, por la parte en la que está indefinida, ¿verdad?
Aquí, exacto, no hay un ligue. De aquí es crece y decrece. Entonces, yo te puedo poner, existe un máximo, esa sería la 5, ¿verdad? Existe un máximo local en X igual 1, porque ustedes saben que en las preguntas es para que vos te vayas y digas, claro, o sea, usted se convence solito y solita, ¿verdad? Le preguntan algo para ver si se va en la cáscara de banano y ahí se va resbalado, ¿verdad? Existe un máximo local en X igual 1. Si usted no interpreta bien la doble barra, que es algo muy sencillo, usted ve flechita para arriba, flechita para abajo, o ve más y menos, usted dice, así sí hay un máximo. Pero recuerde que esta simbología de doble barra significa que no existe, que no está definida la función, ¿verdad? Normalmente no está definida ni la función ni la derivada en este tipo de ejemplos de funciones polinomio entre polinomio. Entonces, claro, existe un máximo local. Si lo interpretas mal, decís que sí. Usted dice no, porque hay, porque está indefinido ahí, ¿verdad? Indefinido. Pareciera, Profe, pero si te fijas bien, no. Dime. y ese máximo local no se puede interpretar como un límite hacia la izquierda. No, señor. Ahí es que el valor que se toma es infinito, ¿verdad? Que ahí tenemos formas de decirlo. No es un número real el que le gana a todos. Eso es un máximo. ¿Me entendés? El máximo local es la imagen de un número en el dominio que le gana a todas las otras imágenes. Pero que sea número, ¿ves? Porque sí podríamos inventarnos como una extensión de la idea. Infinito es lo más grande, ¿verdad? Pero no, infinito no es un número real. El infinito es un símbolo que usamos para explicar un comportamiento. Entonces, hay un valor máximo en x igual 1. O sea, ¿cuál sería la y? ¿Verdad? No hay un número. Un número concreto no hay. Entonces ponemos que no tiene máximo. ¿Sí me entienden? Sí, sí, por ejemplo, el límite al no ser un número exacto, sino como una dirección, entonces no es válido. Correcto. No es válido para contestar si el máximo es infinito. No se dice así. Se dice el máximo es y se dice un número real. Entonces, cuando no puedes decir número real, decir no existe. Otras preguntas. Punto de inflexión en x igual 0. ¿Qué es punto de inflexión? ¿Hay o no hay? Siento que no terminaron de ver los videos, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver la siguiente pregunta y ya casi que ahí vamos a terminar. Punto de inflexión en x igual 0. Está definida la función. ¿Hay o no hay? ¿Sí o no? Punto de inflexión es cambio de concavidad. ¿Ok? Entonces es, por ejemplo, de cóncavo hacia abajo, luego cóncavo hacia arriba. Entonces es como ese ceseo así, por ejemplo. Entonces en realidad el punto de inflexión no estaría en 0, sino más bien estaría en 3, ¿no? O de cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Ah, Voy. Ah, bueno, no, es que eso sería con esta segunda derivada. sí, cierto. Vamos a ver, dame chance. Se hace 0 en 0 y alrededor es positiva. No hay cambio de concavidad. Bueno, se los puedo dejar de tarea de que hagan la tablita de los signos para la segunda derivada. Ya con este interpretaron bastante. Me parece que en 0 les va a dar que no hay punto de inflexión. ¿Ok? Vamos a decir que no, porque no hay cambio de concavidad. ¿Me entendés?
Si la segunda derivada es de más a menos o de menos a más que pasa, se dice que hay un cambio de concavidad. El punto es de inflexión. Pero en cero no hay cambio de concavidad. ¿Ok? Es facilito, nada más poner 6x, poner x menos 1 a la 4, que ya eso siempre da positivo, salvo que de 0 en 1, y ya sacar los signos, ¿verdad? De la segunda derivada. Y vas a ver que te da como decir más, se hace 0, más se indefine y más. Entonces vas a ver que no hay un cambio de concavidad realmente, siempre es cóncavo hacia arriba. ¿Está bien? Ahí se los dejo de tarea esa parte. Nada más, pues chicas, es como terminar este cuadrito. Para ver de que esas 6, ¿hay punto de inflexión? No, no hay punto de inflexión. Otra pregunta, ¿hay puntos críticos? Y pues sí, ¿no? Sería Ujú. los puntos críticos, te había dicho que era cuando por ejemplo, en la primera mitad, como por ejemplo, que sale que va hacia arriba y va hacia arriba, el punto entre una Ajá. flecha y otra entre una flecha y otra es un punto crítico, ¿no? Donde la derivada se hace 0 o se indefine. Ujú. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tenemos ahí? Tendríamos dos, ¿no? Donde la derivada se hace cero y se indefine. Ajá. Un punto en realidad, uno de los puntos es en realidad donde hay una concavidad, o sea, un cambio de dirección. Vamos a ver, aquí en la primera derivada, Ah, sí, los cierto, puntos cierto, cierto. críticos, ajá, aquí sería donde se hace 0 Ajá. y donde se indefine. ¿Cuántos puntos críticos hay entonces? Entonces 3. en realidad habría tres. Sí, sí. Ahí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, de ahí el 1 no está en el dominio, ¿verdad? Entonces, para yo preguntar así, yo diría, tendría cuidado como de decir si de los valores de donde está bien definida la función, o sea, en el dominio, son puntos críticos y te daría el 0 y el 3 y ya te empiezo a inventar otros ejemplos, ¿verdad? Como para que selecciones, para que no haya esa confusión. Pero igual, la primera derivada se indefine en 1 y da 0 en 0 y 3. Entonces, puntos críticos serían esos 3. ¿Ok? Ya variantes es que yo diga puntos críticos mayores que 0, ¿verdad? Ah, bueno, después del 0, el 1 y el 3, hay dos puntos críticos. Puntos críticos es donde la primera derivada se hace 0 o se indefine. Puntos de inflexión, donde es cóncavo hacia arriba y luego hacia abajo o al revés, donde hay un cambio de concavidad. Bueno, ya trabajamos lo de esta semana y nos sirve un montón para el examen, como les digo, ¿verdad? En teoría veían los videos y ya con este otro ejemplo como que complementan. Voy a parar de grabar.